Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de una partícula moviéndose en una carretera curva, peraltada, y vamos a considerar que conocemos el radio de curvatura, R, 50 metros, que el ángulo de peralte es de 30 grados y que existe un coeficiente de fricción estático de 0,30 y cinético de 0,25 entre los neumáticos y el asfalto de la carretera. Entonces, para esto vamos a calcular la rapidez máxima con la que puede movilizarse este auto por esta curva eh, antes de que resbale peralte hacia arriba. Entonces, vamos a averiguar cuál es esa rapidez máxima que puede tomar este auto. Bien, para eso entonces es importante establecer el diagrama de fuerzas, es decir, reconociendo todas las interacciones que tenga el objeto de estudio, que en este caso es el auto, con el entorno. Entonces, voy a colocar aquí el, la superficie del terreno, digamos esta superficie. Aquí un corte de la carretera, un corte transversal. Visualizaríamos el ángulo de peralte aquí. Este sería el ángulo de peralte, llamémoslo beta, 30 grados. Y como es una vista de frente que estaremos viendo el auto, ¿no? Estaríamos dibujándolo el auto de frente para poder colocar todas las fuerzas que el entorno ejerza sobre el auto. Pues bien, teniendo entonces ya el auto aquí y los neumáticos vistos de frente se verían algo así. Entonces queremos ver pues que la interacción por defecto que tiene el auto con la tierra pues sería la fuerza gravitacional, que sería el peso del auto. Luego estaría la fuerza de contacto que en cada una de las ruedas ejerce el asfalto, ¿no? Entonces esas cuatro fuerzas sumadas vamos a ponerlas una sola aquí, una fuerza resultante, normal o perpendicular a la superficie de la carretera. Repito, esta fuerza N es la resultante de sumar todas las cuatro normales que están actuando en cada una de las cuatro ruedas. Y por último, dado que este auto se está moviendo, ¿no? En este movimiento viene recorriendo la curva y cuando esté justo aquí, esta rapidez que va a tomar va a ser la máxima que pudiera tomarla, de tal manera que estaría a punto de derrapar hacia arriba, ¿no? Entonces, para evitar pues que se derrape hacia arriba, debe haber una fricción causada por la carretera sobre los neumáticos en esta dirección que voy a dibujar paralela a la carretera, ¿no? Que sería la fuerza de fricción estática máxima que se generaría entonces entre los neumáticos y el asfalto. Entonces ahí tendríamos las tres interacciones que establecerían la dinámica de esta partícula en este arco de circunferencia. Y luego estaríamos estableciendo el sistema de coordenadas X, paralelo a la superficie del terreno, y Y perpendicular. Es decir, si este es el centro de curvatura, X estaría apuntando hacia acá, hacia adentro, y Y perpendicular. Y el marco de referencia sería un marco de referencia inercial, que es el que estaríamos tomando, es decir, una persona, un observador, mirando el movimiento de este auto desde acá fuera de la carretera. Bien, entonces dicho eso, vamos a plantear las ecuaciones de la dinámica de esta partícula en este movimiento circular. Entonces aquí tenemos nuevamente ya descrito nuestro diagrama de fuerzas, que es el auto. Este es la sección de la carretera, el corte transversal. Este es el ángulo de peralte, el peso, la normal que hablamos, la fricción estática que impediría que el auto se vaya hacia arriba. ¿Y por qué este ángulo de la normal
forma con el eje de la Y beta, porque fíjese, la fuerza que ejerce el piso sobre el auto es perpendicular, es la fuerza normal. Entonces es perpendicular a esta línea, que es la carretera, y el eje de las Y que hemos tomado es perpendicular al terreno. Entonces, dado que aquí está el ángulo beta, por perpendicularidad, entonces aquí se refleja el mismo ángulo beta entre la normal y el eje de la Y. Recuerden que hemos tomado positivo de la Y, paralelo al terreno, y perpendicular al terreno, positiva de la Y, X y Y. Y el marco de referencia inercial. Mientras que la fricción estática, al ser una fuerza paralela al plano, entonces claro está que el ángulo beta entre el eje de las X y la fricción estática máxima, esta es la máxima, está formando también un ángulo beta, que es justo el ángulo de Peralte. Reconocido entonces esto, ya podemos plantear nuestra descomposición de cada una de las fuerzas, tanto la normal como la fricción. El peso no, porque el peso ya está en uno de los ejes, en el negativo de la Y. Entonces, empecemos con la normal. Esta sería la componente adyacente al ángulo, entonces sería n por el coseno de beta. Mientras que la otra componente rectangular quedaría como n seno de beta. Por el lado de la fricción, las componentes en X y Y serían respectivamente para X, la fricción estática máxima por el coseno de beta, y la que quedaría en el eje de la Y sería la fricción estática máxima por el seno de beta. Entonces ahí tenemos todas nuestras fuerzas descompuestas en estas coordenadas rectangulares. Listo para aplicar la sumatoria de fuerzas. Primero en Y, considerando entonces positivo, de la Y hacia arriba, tendríamos n coseno de beta, menos la fricción estática máxima por el seno de beta, y menos el peso del auto, igual a 0. De aquí despejamos, vamos a despejar n, pero antes de eso, recuerden que la fricción estática máxima, y solo cuando es máxima, es el producto del coeficiente estático por la fuerza que ejerce la carretera sobre el auto, que es la normal. Entonces aquí decía, ya sacamos factor común n, y despejamos. Nos queda esta ecuación número 1. Ahora hacemos lo mismo con la suma de las fuerzas que están a lo largo del eje de las X, ¿no? Todas las fuerzas que están a lo largo de las X, dado que en el eje de las X hay una fuerza centrípeta, hay una aceleración centrípeta, entonces la suma de las fuerzas no es 0, ¿no? La suma de las fuerzas en Y nomás es 0, porque no hay aceleración en esa dirección. Entonces en XY, esta es la masa por la aceleración centrípeta o aceleración radial, que estará apuntando hacia el centro de la curvatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las componentes de las fuerzas que ejercen esa fuerza centrípeta neta? Es básicamente la suma de las componentes de la normal y de la fricción estática, ¿no? Entonces sumamos n seno de beta más la fricción estática máxima por el coseno de beta. Entonces, estas dos constituyen la fuerza neta, la fuerza centrípeta o fuerza radial. La masa por la aceleración radial, recuerden, no es una fuerza, sino simplemente es la consecuencia de que al existir una fuerza neta, se produce un cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo, que es multiplicado, obviamente, la masa por esta aceleración, da la fuerza neta. Entonces recuerden, la fuerza neta es la fuerza centrípeta. Esto de acá es resultado de eso, la medida en tanto de cómo cambia la cantidad de movimiento de la partícula. Pues bien, entonces de aquí, nuevamente, la presión estática máxima es μ por n, ¿no? Hacemos esa sustitución y luego despejamos n para obtener esta ecuación número 2. Y sustituimos la ecuación previamente obtenida, la número 1, este valor acá. Entonces, haciendo esa sustitución, nos queda esta expresión, ¿no? De aquí, entonces, vamos ya a despejar, dado que nos pedían cuál era la rapidez máxima que podía tomar ese auto en esa carretera sin que resbale o derrape para arriba. Ya lo único que nos queda es despejar nuestra incógnita, tomando en cuenta que m se simplifica, y todo nos queda en términos de la gravedad, que la vamos a tomar con 9.8, el radio de curvatura, que lo conocemos como 50 metros, y todo en funciones de seno y coseno y el coeficiente de fricción, que son datos que conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir la gravedad, el radio,
ángulo beta que vale 30, el coeficiente de fricción estático que vale 0,3, y todo eso el extremo a la raíz, quedándonos entonces que el valor de la rapidez máxima que puede tomar el auto es de 22.8 metros sobre segundo.